y bienvenidos. Hoy explicaré cómo calcular el corte con los ejes de una función y haré 3 ejemplos para que lo entendáis mejor. Cuando calculamos el corte con los ejes de una función, calcularemos dónde corta esa función al eje X, que es el eje de abscisas, y calcularemos dónde corta esa función al eje Y, que es el eje de ordenadas. Antes de empezar, quiero que observéis que los puntos que pertenecen al eje X, todos ellos cumplen una condición. Voy a escribir estos puntos que acabo de señalar como ejemplo y me vais a decir, en este caso no os oigo, pero pensáis qué condición cumplen. Este punto es el 0, 0. El siguiente punto que tengo aquí sería el punto 1, 0. Este punto sería el 2, 0. El 3, 0. Este de aquí sería el punto menos 1, 0, etc. ¿Qué condición cumplen todos ellos? ¿Qué veis que tienen igual? Eso es, el 0 en el valor de la y. Es por ello que nosotros, cuando queremos calcular el corte con el eje X, lo que vamos a hacer es aplicar como condición que y sea igual a 0. Y esto es por lo que os acabo de explicar. De la misma forma, observad cómo son los puntos que están en el eje Y. Este puntito de aquí sería el punto 0, 1. Este puntito es el 0, 2. Este puntito es el punto 0, 3. Que cumplen todos los puntos que están en el eje Y, que tienen el valor de la X igual a 0. Por eso, cuando nosotros vayamos a calcular el corte con el eje Y, la condición que vamos a imponer es que la X tiene que valer 0. Estas son las dos condiciones para calcular el punto de corte. Una función, voy a inventarme una función cualquiera, puede cortar al eje X en varios puntos. Por ejemplo, esta que acabo de dibujar, que me he inventado, corta al eje X en 4 puntos. Y la pregunta que os quiero hacer ahora es, ¿puede una función cortar al eje Y en más de un punto? Mirad, esta corta el eje Y en un punto que estoy haciendo de color verde. No va a poder una función jamás cortar al eje Y en más de un punto por la propia definición de función. Una función es una característica que asigna a cada valor de X un único valor de Y. Luego, si a cada valor de X le asigna un único valor de Y, cuando X valga 0, solo va a haber un punto de corte, solo puede haber uno, por la propia definición de función. Otra pregunta que os hago. ¿Podría darse el caso de una función que no corte al eje X? Sí. Por ejemplo, mirad esta parábola que acabo de dibujar. Es una parábola que tiene el vértice por encima del eje. No corta al eje X. O esta otra parábola tampoco cortaría al eje X. Luego se puede dar el caso de tener una función que no corte al eje X. Voy a comenzar con los ejemplos. Esta función f de x va a cortar al eje X. El eje X, el corte, puedo poner también O de origen y el X. Aplicando la condición que ya hemos dicho de que Y sea igual a 0. Ya sabéis que cuando yo pongo aquí f de x igual a 3 menos 2x es lo mismo que si pusiera que el valor de Y es 3 menos 2x. X es la variable independiente y es la variable dependiente. Si aplico en f de x que y vale 0, lo que obtengo es que 0, este 0 es este valor que le acabo de asignar ahí, va a ser igual a 3 menos 2x. Despejando de aquí cuánto vale la x, este 3 va a pasar al otro lado restando, me queda negativo y luego voy a pasar dividiendo el menos 2. Resumiendo, que ¿cuánto vale aquí el valor de x? X va a valer menos 3 entre menos 2, que es 3 medios. Con esto lo que acabamos de calcular es que el punto donde corta la función 3 menos 2x al eje x es el punto 3 medio 0. Este va a ser
el punto de corte con el eje X. Vamos a continuar ahora con el eje Y. Lo voy a llamar así. OY. Aquí tenemos OX, aquí tenemos OY. La condición que hemos dicho que se tiene que dar es que X sea igual a 0. Lo que voy a hacer ahora es, en todos los sitios en los que aquí aparezca X, voy a calcular cuánto vale la función. Voy a sustituir la X por 0. Voy a obtener que mi función Y va a ser igual a 3. Este 3 es este 3. Ahora voy a poner este menos 3 menos 2 por X, 2 por 0, y esto va a ser igual a 3. Esto quiere decir que el punto de X0 y 3 es el corte con el eje Y. Esta función que acabamos de ver corta al eje X en el punto 3 medios 0 y corta al eje Y en el punto 0,3. Vamos a hacer lo mismo con el caso de G. El eje X lo corta cuando hago Y igual a 0. En este caso me queda que 0 es igual a 3x menos x al cuadrado. Para despejar el valor de X, como es una ecuación de segundo grado incompleta, lo que vamos a hacer es sacar factor común a X. Me queda que esto es X por 3 menos X. Y de aquí obtenemos dos valores. Un valor que es X igual a 0 y el otro valor que va a ser X igual a 3. Esto quiere decir que los dos puntos de corte con el eje X de esta función van a ser el punto 0, 0 y el punto 3, 0. Para calcular el corte con el eje Y, la condición es que X va a tener que ser igual a 0. Sustituyendo X igual a 0 en la X de la función, nos queda que esto es igual a 3 por 0 menos 0 al cuadrado, que esto va a ser igual a 0. Y concluimos que el corte con el eje Y es el punto 0, 0. Mirad lo que ha pasado aquí. Tenemos que el eje X lo cortan dos puntos y nos ha salido como punto de corte el origen, el 0, 0. El 0, 0 es justo el cruce entre el eje de abscisas y el de ordenadas. Si me ha salido que la función corta al eje X en ese punto, luego me tiene que volver a salir en el eje Y. Vamos con el último ejemplo. Para el corte con el eje X hacemos que Y valga 0. Eso quiere decir que 0 es igual a X al cuadrado menos 4 dividido entre X. Resolviendo esta ecuación, X pasa multiplicando, me va a quedar que 0 es igual a X al cuadrado menos 4 y despejando el valor de X, 4 va a ser igual a X al cuadrado. Luego X es igual a la raíz de 4 y obtengo que X va a valer más menos 2. Los dos puntos de corte con el eje X de esta función van a ser los puntos menos 2, 0 y 2, 0. Para el caso del eje Y, lo que vamos a hacer es sustituir la X por 0. Y mirad que esta función tiene un problema. X está en el denominador. Si yo sustituyo la X por 0, es que me va a quedar que 0 al cuadrado menos 4 dividido entre 0. Y yo no puedo dividir entre 0, no existe dividir entre 0. Luego no tiene corte con el eje Y. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.